El éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también es un símbolo de la salvación y redención de Cristo. A través del relato de la lección de esta semana analizaremos y recordaremos lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo y lo que sigue haciendo por nosotros hoy en día a través de las diferentes promesas que encontramos en la Biblia. Esto y más lo descubriremos en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 6 para el 9 de agosto del año 2025 y el título de la lección es A través del Mar Rojo. Esta semana vamos a analizar lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, el cruce por el Mar Rojo, que es un relato que realmente es fascinante, es extraordinario, pero antes de que entremos de lleno a la lección, quiero compartir contigo el versículo para memorizar que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, y dice allí la palabra de Dios: pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Me llama mucho la atención ese mensaje que Moisés le transmite al pueblo de Israel en un momento difícil de su historia, cuando se encontraban, como decimos comúnmente, entre la espada y la pared. Moisés anima al pueblo a no tener miedo, a mantenerse tranquilos, a confiar, a esperar la salvación de Dios, porque dice que el Señor peleará por ellos. Y creo que es un mensaje que nosotros, especialmente en el contexto, en el mundo, en los diferentes cambios sociales, políticos, religiosos y de toda índole que estamos viviendo hoy en día, creo que es un mensaje que también debemos tener bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y recordar que Dios está a nuestro lado y que Él peleará por nosotros, y por lo tanto podemos estar verdaderamente tranquilos. Y mira, la lección de esta semana la he dividido en 3 partes, y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo: Vayan y adoren al Señor. Mira, en la noche de la Pascua, el juicio divino cayó sobre todo Egipto. No había absolutamente nadie, sin importar la condición social, sin importar si eran ricos, pobres, sin importar tampoco su educación, su estatus social, su posición, su género, nada de eso. El juicio cayó sobre toda la nación de Egipto, sobre todas las familias, desde el faraón hasta la persona más pobre que había en Egipto, desde un ser humano e incluso hasta los propios animales también fueron alcanzados por el juicio de Dios. Y en pocas palabras podemos ver y notar entonces que verdaderamente todo Egipto había sido humillado. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 31 al 33. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. Estos versículos fueron palabras que el faraón le da a Moisés, a Aarón, donde vemos allí prácticamente expulsándolos inmediatamente una vez que se da cuenta de las terribles consecuencias de su necedad. Entonces el faraón expulsa al pueblo de Israel, a Moisés, a Aarón, y entonces le dice: váyanse, dense prisa, vayan a adorar con todas sus pertenencias, con sus animales, con su familia, y váyanse pronto. E incluso dice allí el verso 33 que los egipcios eran quienes los apuraban también. El resto de la nación les decía: váyanse, porque si no, todos vamos a morir. Y parece ser que en esta situación, porque incluso allí, especialmente en el versículo 31,
el faraón le pide a Moisés, especialmente en el verso 32, que lo bendiga. Y esto pareciera ser que, pues de alguna otra manera, el faraón estaba mostrando arrepentimiento, pero ¿realmente estaba arrepentido? Eso creo que es importante entenderlo, pero para poder comprender esa parte hay que también entender entonces qué es el arrepentimiento. Y mira, el arrepentimiento podríamos nosotros definirlo como una profunda tristeza por la acción cometida, por el pecado realizado y principalmente el abandono de ese pecado. Para poder decir que una persona realmente se ha arrepentido, que realmente ha experimentado eso en su vida, debemos notar esas dos cuestiones en su vida. Número uno, pues esa profunda tristeza por lo que ha sucedido, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho. Y aparte de eso, pues el abandono de esa situación. Una persona que dice estar arrepentida, pero sigue cometiendo las mismas acciones, realmente no lo está. No ha sentido tristeza, no ha sentido pesar por lo que se ha hecho, y entonces pues tampoco abandona esas acciones, pensamientos o palabras, y entonces podríamos decir que esa persona verdaderamente no está arrepentida. Y en el caso de Faraón, pues nosotros, aunque vemos allí a Faraón dando su consentimiento para que Israel salga de su tierra, pero realmente no es una muestra de arrepentimiento, porque si nosotros lo seguimos analizando, vamos a darnos cuenta más adelante que Faraón sale a nuevamente tratar de capturar a Israel y traerlo entonces para que pueda servirle nuevamente como esclavo. Y esto demuestra entonces que realmente pues no estaba arrepentido por la situación, sino más bien era algo que Faraón quería detener, básicamente la destrucción de su reino en general. Y ahora, esto nos lleva a una pregunta muy importante que me gustaría invitarte a que puedas allí comentar tu opinión con respecto a esto. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos no decimos que nos arrepentimos de ciertas acciones, pero pues continuamos realizando esas acciones? Y entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros como cristianos y como seres humanos aprender a arrepentirnos por nuestros pecados? ¿Cómo podemos realmente experimentar ese arrepentimiento en nuestra vida? Yo creo que al final todo eso parte de la acción de verdaderamente buscar a Dios, de verdaderamente conocer y tener un encuentro especial con Dios, porque cuando uno conoce a Dios es como mirarse frente al espejo. Se mira uno frente al espejo y se da cuenta si está despeinado, si está desaliñado, cualquier cosa, ¿no? Y entonces cuando uno se mira frente al espejo de Dios, se da cuenta cómo es su vida, se da cuenta cómo es su condición espiritual, y es allí donde podemos realmente experimentar el arrepentimiento en nuestra vida y entonces hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Pero todo parte justamente de eso. Yo creo que esa es la clave para poder realmente experimentar un arrepentimiento real en la vida del ser humano. Pero ahora, mira, vamos a seguir leyendo Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 3. Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito. Todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis cosa leudada. Dice allí el texto bíblico que una vez que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice que todo primogénito, tanto del ser humano como de animales, debía ser consagrado a él, Dios lo estaba reclamando como suyo. Y creo que a través de esta instrucción que Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel, encontramos dos lecciones muy importantes. Número uno, todo pertenece a Dios y todo debe ser consagrado a Él. Esa es la primera lección que debemos entender como seres humanos. Dios dice en su palabra que de Él es el cielo y la tierra, el mundo y su plenitud. El Señor nos ha revelado a través de su palabra que realmente
pues es de él el oro, la plata y todo lo que hay en este mundo. Y por lo tanto, todo lo que recibimos nosotros como seres humanos realmente es solo prestado, es solamente eh, bendiciones que Dios derrama sobre la vida del ser humano, pero en realidad nada de lo que tenemos nos pertenece verdaderamente, sino que todo le pertenece realmente a Dios y por lo tanto debe ser consagrado a Él, debe ser utilizado para el avance de su obra. Hay una frase que a mí me gusta mucho y dice que debemos, ¿verdad? Somos bendecidos para bendecir. Hemos sido bendecidos, recibimos tantas cosas de parte de Dios, pero para poder bendecir a otras personas. Esa es la primera lección que nos enseña esta instrucción de parte de Dios. Y la segunda lección es aún más importante, que los israelitas fueron salvados gracias a la sangre de ese cordero. No fue a que fueran muy buenas personas, no fue a que fueran los mejores o los más portados, no fue a que pues había alguna cosa especial en ellos, no, sino se debía únicamente a lo que, a la sangre de ese cordero con el cual habían marcado sus casas. Y creo que eso es igual importante para nosotros, porque al final de cuentas nuestra salvación no depende de qué tan buenos seamos, no depende de si somos o asistimos cada sábado a la iglesia, no depende de otra cosa, depende únicamente de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y todas las demás cosas, como lo veremos más adelante, son el sinónimo simplemente de una vida en la cual hemos experimentado esa salvación en nuestra vida. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante acerca del papel que juega entonces la obediencia en la vida del ser humano. Pero mira, para ello vamos a entrar entonces a la segunda parte de nuestra lección que lleva como subtítulo El Señor lucha por ustedes. Y vamos a iniciar leyendo Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 19. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel diciéndoles, Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Y ahora vamos a complementar esto con los versículos 21 al 22, que dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Mira, desde el primer momento que Israel sale de Egipto, se manifiesta que Dios estaba guiando a su pueblo y principalmente que Dios estaba cumpliendo sus promesas. En qué me baso para decir esto? Número uno, pues en la acción que Dios decide la ruta que se debía seguir para llegar a la tierra prometida. Dios no los guía, dice allí, por el camino de los filisteos, porque no quería que ellos al enfrentarse a la guerra se sintieran decepcionados, se sintieran desanimados y volvieran atrás. Entonces Dios, aunque los lleva por un camino más largo, pero nos lleva por la mejor ruta. Y creo que esa es una parte muy importante que debemos entender nosotros, porque muchas veces queremos que Dios nos lleve o que cumpla su propósito en nuestra vida, pero queremos que lo cumpla en el plazo y en el camino, en la forma en que nosotros queremos. Pero realmente creo que la vida no se trata de eso, sino se trata de permitir que Dios nos guíe, aunque a veces nos tomará más tiempo, aunque a veces tal vez enfrentaremos algunas dificultades en el camino o no será el camino más agradable, pero Dios nos llevará entonces al propósito que Él desea para nuestra vida. Otro ejemplo muy claro de esto y de que Dios cumple su promesa es que justamente cuando iban saliendo de Egipto, Moisés toma consigo los huesos de José como una muestra de que José tenía razón, de que un día serían liberados, de que un día
la promesa de Dios se cumpliría en su vida. Y entonces emprenden ese camino y vemos nuevamente la presencia de Dios guiando a su pueblo, tanto de día como de noche. Y durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, Dios nunca los abandonó, siempre su presencia iba con ellos. Pero ahora vamos a leer otros versículos. Éxodo capítulo 14, versículo 5 y luego los versículos 10 al 12. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? ¿Hemos dejado ir Israel para que no nos sirva? Y ahora vamos a leer versículos 10 al 12. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Mira la actitud. Dos cosas igual que resaltar de esta parte. Número uno, lo que te decía hace un momento, ¿no? Faraón verdaderamente nunca se arrepintió, nunca mostró que él, pues, verdaderamente sentía tristeza y que quería abandonar esa vida que lo había llevado a la destrucción de su familia y de su nación. Faraón nunca mostró esto y en el versículo 5 lo deja muy claro: va tras el pueblo porque dice: ¿cómo hemos cometido ese error de dejarlos ir? Y entonces en los versículos 10 al 12 vemos la actitud del pueblo de Israel. Ya imagínate, habían visto tantas maravillas, habían visto las plagas, habían visto tantas obras maravillosas de parte de Dios que revelaban que Dios estaba con ellos, que revelaban que Dios era un Dios poderoso, que revelaban que verdaderamente Dios los había liberado, pero la mentalidad de esclavo en la mente de los israelitas no había salido completamente de su corazón. Israel seguía con Egipto en su corazón. Y yo creo que este es un aspecto muy importante sobre el cual nosotros debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces como seres humanos estamos como Faraón, no hemos experimentado ese arrepentimiento real en nuestra vida, o muchas veces ya somos libres, pero seguimos recordando a Egipto, seguimos todavía con cierta parte de Egipto en nuestro corazón. Y creo que debemos ser muy cuidadosos con eso, pero me llama la atención la actitud de Moisés, versículos 13 al 14 del mismo capítulo 14 de Éxodo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos allí a Moisés llamando al pueblo de Israel a confiar, a verdaderamente colocar su vida y su confianza en las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios por el pueblo de Israel? Versículos 19. Dice allí el texto bíblico: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículos 21 y 22. Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Mira, esta situación y las palabras que Moisés le da al pueblo de Israel nos presentan a nosotros cómo actuar en medio de situaciones difíciles.
cuatro aspectos importantes que resaltar. Número uno, Moisés inicia diciéndole al pueblo de Israel, no teman. Y yo creo que eso es importante y a mí me encanta mucho porque los expertos en esta área del estudio de la Biblia, los comentadores bíblicos y dependiendo mucho de las versiones, mencionan que existen por lo menos 365 veces la expresión no temas. Y imagínate esto. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Esto quiere decir que Dios todos los días está diciendo no temas. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque hay situaciones difíciles que a veces nos hacen dudar del poder de Dios, pero saber esto, saber que Dios te dice todos los días no temas, aunque el problema les parezca gigante, no hay razón por la cual temer. Segunda situación o segundo aspecto que debemos considerar de cómo actuar en medio de situaciones difíciles es mantenernos tranquilos. Moisés le dice al pueblo de Israel, manténganse tranquilos, no tengan miedo, manténganse tranquilos, confíen verdaderamente, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa reafirmación es maravillosa. Luego Moisés le dice, van a ver la salvación de Dios. Y eso es importante porque a veces tenemos el problema frente a nosotros, pero solamente vemos eso. El pueblo de Israel tenía frente a ellos el mar, veía que Egipto se acercaba junto con el faraón, su ejército, pero se olvidó de ver que la presencia de Dios estaba allí con ellos, que esa columna los protegía y los separaba y que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso por ellos. Y la cuarta acción el cuarto aspecto que debemos tener bien presente es que el Señor pelea por nosotros. Moisés le dice al pueblo de Israel, el Señor peleará por ustedes, confíen en Él. Entonces, cuatro aspectos que debemos tener bien presentes cuando se trata de enfrentar situaciones difíciles. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a que si tú aún no te suscribes a este canal, lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y también no te olvides de dejar tu like, de compartir, de comentar con nosotros y de esta manera nos ayudas a llegar a muchas personas más. Muchas gracias y continuamos. La tercera parte de nuestra lección lleva como subtítulo el himno de victoria. Y mira, después de ver todo lo que había sucedido, el pueblo de Israel ve que el mar se seca y entonces empieza a avanzar, empieza a cruzar el mar en seco y allí todo el pueblo cruza e inmediatamente el pueblo de Egipto, el faraón, intentan también hacer lo mismo, pero cuando iban a mitad de camino, dice allí el texto bíblico que entonces el mar volvió a su lugar y todos murieron, todos los egipcios, el faraón con su necedad también allí concluyó con su vida. Y después de toda esa hazaña tan impresionante, el pueblo de Israel decide entonar una alabanza a Dios. Moisés, María y el resto del pueblo se unen en alabanza a Dios. Y a mí me gustaría destacar tres versículos de toda esta alabanza que elevan Moisés, María y el resto del pueblo. Éxodo capítulo 13, versículos 3 al 5. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre. Echó al mar los carros del faraón y de su ejército. Lo mejor de sus capitanes en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Mira, el cántico de Moisés nos revela quién es Dios. Nos muestra lo que es Dios y lo que hace Dios. El Señor es exaltado, es alabado, es admirado por lo extraordinario que había hecho en favor del pueblo. Y lo único que entonces surge dentro del corazón del pueblo de Israel al ver todo eso era gratitud y obediencia. Eso es algo muy importante, porque te decía hace un momento, y al principio de la lección mencionaba que el pueblo de Israel no había sido salvado porque fuera el mejor, era simplemente por gracia, pero lo que le correspondía a ellos en respuesta a lo que Dios había hecho en su favor era justamente una vida de gratitud, de adoración y obediencia a Dios. Y creo que es importante ser conscientes de eso. Mira,
hay tantas cosas que Dios hace por nosotros. Hay milagros maravillosos que tal vez los hemos visto o tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Han habido momentos tal vez difíciles en los cuales hemos clamado a Dios y Dios ha respondido, ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero, ¿qué sucede con el ser humano? Dios responde, Dios actúa y tristemente nos quedamos allí, no vamos más allá. No nos acordamos de agradecer, no nos acordamos de alabar a Dios y mucho menos nos acordamos de obedecerlo. Muchas veces vemos a Dios como si Dios fuera un extintor para apagar nuestros problemas y una vez que se han apagado lo volvemos a colocar en su lugar y no nos acordamos más de Él. Pero Dios no es así. Dios desea no solamente apagar los incendios en nuestra vida, Dios no solamente desea liberarnos de nuestros problemas, sino desea una vida de adoración, de alabanza y gratitud. Entonces, que realmente nos sintamos motivados a hacer esto en nuestra vida y de esta manera que podamos ser fieles a Dios. Y mira, solamente a manera de conclusión me gustaría comentarte lo siguiente. El relato del cruce del Mar Rojo no fue solamente un evento en el pasado, no fue solamente algo que ocurrió hace miles de años, tampoco es algo que pues es un mito o simplemente una historia, no. El relato del cruce del Mar Rojo es para nosotros hoy en día una promesa futura. Es una promesa donde Dios nos recuerda que así como actuó en el pasado por el pueblo de Israel, también lo hará por nosotros al final de la historia de la humanidad, especialmente cuando el Señor cumpla su promesa de liberarnos completamente y finalmente del pecado, cuando un día podremos volver a la Canaán celestial. Podremos volver a ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Y entonces, al igual que Moisés, al igual que María, al igual que el resto del pueblo de Israel, podremos entonar ese himno de victoria, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando Cristo venga, podemos entonces entonar ese cántico triunfal. Y puedes imaginarte ese momento tan especial. Yo sí me lo imagino, y me gustaría que tú también formaras parte de ese momento especial. Que el Señor te bendiga.